Amanecer en Radio, todos los sábados de 10 a 12, por FM Ciudad 90.7. Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Just get closer to the reservation. Deep funk the pistol that you pay for. This pump the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Bueno, seguimos, 11 grados, mañana fresquita. 10 y 26 de la mañana, sí. Tenemos otro entrevistado, estamos hablando con Gabriel Rayda, viceministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. Buen día, Gabriel. Gustavo Pulido y Eduardo Gómez te escuchan. Hola, buenos días, un gusto hablar con ustedes. Buen día. Sí, queríamos hablar puntualmente con vos, un tema que manejás bastante bien, que es el tema de la ley de alquileres y todo este problema que se está generando y esta votación que hubo esta semana y que aparentemente vamos a continuar con este problema. Bueno, así es. Lamentablemente el oficialismo no quiso tratar esta semana la derogación de la ley de alquileres, lo que era una buena oportunidad, o que es uno de los temas más importantes que hoy tiene la ciudadanía. Nosotros tenemos un contexto económico muy crítico, eso obviamente afecta a los alquileres y a eso se le ha sumado en estos 3 años una ley que vino a complicar todavía más la situación. Y bueno, es una pena que esta semana no lo hayamos podido tratar. De Juntos por el Cambio venimos impulsando el tratamiento de la derogación de esta ley. Bueno, esperemos que pronto el oficialismo nos permita discutirlo en la Cámara de Diputados. Bien, pongamos un poco en contexto a la gente. La derogación implicaría volver al sistema anterior en donde la contratación, digamos, entre particulares, propietario y inquilino, permitía desarrollar de alguna forma el contrato según las condiciones que pactaran entre ambas partes. O sea, se regía por el código. Sí, hoy el problema de la ley de alquileres básicamente son 2 aspectos. El primero es la duración y la obligatoriedad de la duración del contrato. Los contratos son de 3 años y en este contexto de tanta incertidumbre económica, pensar cualquier vínculo contractual con 3 años de distancia lo que hace es o que se retraigan las propiedades del mercado o que por las dudas se sobrecargue mucho el precio de entrada al alquiler. Entonces, el primer problema es la duración del contrato. Y lo segundo es cada cuánto se actualiza. Hoy la ley de alquileres marca que la actualización del contrato tiene que ser anual. Y otra vez, en este contexto en el que mes a mes nos sorprende el monto de inflación, es muy difícil prever cuánto aumentar de acá a un año. Entonces, por las dudas, se aumenta muy por encima de la inflación. Entonces, ahí tengo un problema que la ley vino a complicar. La duración del contrato y la actualización. Además, no hay forma de que se realice ningún otro tipo de contrato. O sea, si yo hablo con, por ejemplo, propietario, hablo con un inquilino y acuerdo otra cosa, después ese contrato no es válido justamente porque la ley estipula otra cosa. Exactamente. El problema de la ley es no solo la duración y cómo se actualiza, sino justamente eso. Es tan restrictiva en un contexto tan fluctuante que, digamos, no hay incentivos ni para que el propietario ponga su propiedad en alquiler. Nunca fue tan poco rentable alquilar, ni para el inquilino, que nunca fue tan caro alquilar. Entonces, este tipo de problemas no se resuelve pensando solo una de las puntas. O sea, acá tenés un problema para los propietarios y para los inquilinos. Por eso es que es necesario, urgente, cambiar la legislación. No, tal cual. La ley vino a complicar propietarios, inquilinos y inmobiliarias también. Esto hay que decirlo porque la cantidad de transacciones hoy es mucho menor, así que las comisiones que obtienen las inmobiliarias también es menor y genera un serio problema. Sí, pensar que en estos 3 años tuvimos una inflación en torno, en general, promedio de todos los rubros de la economía, promedio del 350%, que fue la más alta en muchas décadas y que ineludiblemente a la hora de pensar cualquier tema, hay que hacer referencia a la economía. Pero en alquileres la inflación superó el 500%. Entonces no solo tenés el problema generalizado de toda la Argentina, que estamos en un momento de crisis económica muy grande, sino que en especial en alquileres, justamente producto de esta ley, es que todavía el problema es mucho más grande. Claro, pasa que también a nivel de inversión, aquellos que tienen propiedades como una inversión para vivir de alquiler, hoy es la peor inversión de la historia.
O sea, no hay forma de recuperar el capital que sale en dólares, una propiedad, con alquilándolo, lo tenés que alquilar unos 70 años 30, 40 años para poder recuperar el valor del alquiler. Entonces justamente esto también genera que muchas propiedades estén a la venta, más que en alquiler, y que a la vez no se vendan. Claro, que justamente funciona tan mal el mercado que no es que es favorable para los propietarios y perjudica a los inquilinos, sino que es desfavorable para los propietarios, justamente por lo que vos describías. Nunca fue tan poco rentable poner una propiedad en alquiler, y también para los inquilinos, que los precios aumentan muy por encima de la inflación. Por eso es que nosotros desde Juntos por el Cambio intentamos esta semana, y lo vamos a seguir posicionando en la agenda, la derogación de esta ley. Y mientras tanto, desde la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta presentó hace poquito algunas medidas para alivio para la situación de alquileres. Nosotros estamos llevando a cabo un programa que se llama Alquiler Más Fácil, que es para poder financiar las barreras de ingreso al alquiler. Son como un crédito a tasa UVA para poder ingresar al alquiler formal. También hay una bonificación otro programa que es una bonificación para las garantías, y otro programa de crédito para refaccionar aquellas viviendas que quizás no están en condiciones de ser puestas en el mercado de alquiler. Ya hay casi 4.000 familias en la Ciudad de Buenos Aires que están inscritas en estos programas, que no resuelven la cuestión de fondo, pero que sí sirven como alivio en una situación muy crítica. Claro, y te pregunto, ¿vos creés que hay una cuestión del oficialismo de no querer aprobar la derogación para de alguna forma hacerles pagar un costo político a Juntos, entendiendo que hay un gran porcentaje de la población que de la ley de alquileres un poco la culpa a Juntos por el Cambio porque de alguna forma, bueno, el diputado Lipovetsky la impulsó y demás? Entonces, ahora que la ley no funcionó y que se quiere derogar, como que la estiran en un año electoral y no la derogan para que justamente se siga criticando por este tema. Yo sé lo que creo, que hay una sobreideologización de algunos temas. Hace poco el ministro Massa, en uno de sus viajes, volvió y deslizó en los medios que se iba a derogar la ley. Otra parte del Frente de Todos dijo que no, que estaban a favor de la ley. Y se generó ahí una de las tantas internas que tienen Massa con el presidente, con la vicepresidenta, y parte de ese ruido interno no les permitió abocarse a un problema que es realmente de todos los argentinos que están alquilando. Entonces, en esto de que es una discusión ideológica, de que hay que cuidar al inquilino en contra de los propietarios malos, cuando, como bien hablábamos recién, no es un tema de proteger a una parte o a la otra. Acá el mercado está quebrado tanto para los propietarios como para los inquilinos. Me parece que es parte de la interna y de una mirada solo ideológica, y no de datos y de la situación real. Claro, que es un mercado que ya traía problemas. O sea, antes de esta ley, el mercado inmobiliario ya estaba en serios problemas y alquilar era bastante complicado, pero bueno, la ley lo terminó de liquidar. Perjudica también el tema de la oferta, esta cuestión de las aplicaciones, que los propietarios, para justamente tener más ingreso, alquilan a través de aplicaciones como Airbnb, donde hasta cobran inclusive en dólares. Y eso, obviamente, la oferta la reduce muchísimo más. Y, por ejemplo, en Capital Federal, con gente que viene de afuera o extranjeros que vienen a estar temporalmente y aprovechan esta aplicación, y los propietarios también aprovechan para alquilar. ¿Eso también se contempla como para tratar de regular o ver qué se puede hacer? Sí, mira, lo primero para mí es el caos económico más la ley que no funciona. Viene también sumado a una política habitacional errática del gobierno nacional. Nosotros no tenemos, no hay acceso a crédito, no hay proyectos de inversión público-privada para poder construir viviendas. Hace poco el gobierno viene anunciando que se construyeron 100.000 viviendas, de las cuales casi 50.000 no son tales. Entonces hay como una cuestión general del problema del acceso a la vivienda que genera problemas en todos los puntos. Respecto de las aplicaciones, todavía es un fenómeno muy, muy chiquito y localizado solo en un sector de la Ciudad de Buenos Aires. Seguro que hay que prestarle atención, pero no explica este fenómeno nacional de problemas de crédito, de una ley que no funciona, de déficit habitacional sostenido. Entonces, solo focalizarse en eso es no mirar que hay un problema mucho más grande. Bien,
Todo este déficit habitacional, como lo decís, me imagino, te genera en tu cartera, vos sos viceministro de Desarrollo Humano y Hábitat, me imagino que te genera serias complicaciones. ¿Cuáles son los problemas que está trayendo últimamente? Porque me imagino toda esta gente que hoy no tiene resuelto su problema habitacional, de alguna forma desemboca en tu cartera. Sí, por supuesto. Primero hay una situación generalizada de mucha angustia. Hay muchas familias que están endeudadas en sistemas no bancarios para poder cubrir su costo de vida. Bueno, y es parte de la crisis que estamos viviendo y que esperamos que a partir del 10 de diciembre podamos empezar a resolver. Por eso es que, como te contaba antes, desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de Vivienda, estamos llevando a cabo algunas medidas de alivio, como también exenciones impositivas tanto para inquilinos como para propietarios, algunos créditos para que no sea tan caro ingresar a un alquiler. Viste que el ingreso al alquiler tenés la barrera del mes de adelanto, de la garantía. Entonces son medidas de alivio, es verdad, pero bueno, pues por lo menos para poder paliar esta situación que, digamos, es crítica para toda la ciudad. Además, en paralelo nosotros venimos llevando a cabo muchas obras de integración social y urbana para los sectores más bajos. Esto es mejorar acceso a infraestructura, abrir calles, construir algunas viviendas nuevas para poder integrar las villas al resto de la ciudad. Esto genera mejor circulación, seguridad, etcétera. Pero tenemos una mirada integral, pero sí no podemos dejar de destacar que la situación económica obviamente complica todos los aspectos. Y generalmente uno, antes cuando hacía las cuentas, el tema del alquiler era el 30% del sueldo, el 25% o el 35%, no mucho más. Hoy con esta disparidad estamos hablando más del 60-70% a veces de los ingresos de una familia van para el alquiler. Y bueno, esto se repercute. Sí, claro. Y además te sumo otro dato, el 70% de los jóvenes en la ciudad de Buenos Aires alquilan. Entonces es un fenómeno, no es que es solamente, es un problema grave, pero que es solo de una parte. Es un problema grave que es muy grande, o sea, que le rebota a muchas personas en la ciudad de Buenos Aires. Y una de las cosas que vemos sistemáticamente es quizás jóvenes que habían logrado hace unos años emanciparse, vivir, quizás alquilar algo por su cuenta, que están volviendo a la casa de sus padres. Hay un fenómeno ahí de retroceso, producto justamente de esto, de lo que representa el alquiler en los gastos de cada una de las personas. Claro, bueno, yo te cuento un caso particular. Yo tengo una propiedad que históricamente alquilaba ahí en Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires. Con la ley de alquileres dejé de alquilarla. Directamente la tuve un tiempo vacía, hoy está publicada a la venta, pero se la presto a una sobrina que consiguió su primer trabajo. Y su primer trabajo lo consiguió en Saavedra. Entonces yo le presto la propiedad, vive en Parque Patricios, pero todos los días se va a trabajar hasta Saavedra. O sea, genera un trastorno enorme, pero yo prefiero prestársela a una sobrina, un familiar, que alquilarla, porque por lo menos sé que no pierdo. Con la ley de alquileres, si la alquilara a un particular desconocido o a través de una inmobiliaria, es probable que se dé la situación de que termine perdiendo plata alquilándola. Mira, tu caso es, primero lo describiste con mucha claridad, y es el caso común a muchísimas personas y familias de la ciudad de Buenos Aires. Por eso es que vuelvo al punto anterior. Muchas veces se carga sobre el propietario, cómo los propietarios no ponen sus propiedades en alquiler. Y la realidad es que con estos niveles de rentabilidad e incertidumbre hacia adelante, porque no es solo lo poco que te rinde la propiedad, sino que proyectar qué va a pasar de acá a 3 años es muy complejo en la Argentina actual. Entonces, justamente volviendo a lo que hablábamos antes, es urgente cambiar la ley de alquileres. Muchas veces el Congreso trata muchas discusiones que no son sensibles a la vida de la persona. Bueno, este es un tema crítico, y es una pena que otra vez que el gobierno no haya acompañado nuestra intención de poder tratar la derogación. Esperemos que otra vez que podamos hacerlo en breve. Claro, es que justamente lo que ocurre es que el valor del alquiler al que uno lo alquila no es un capricho, tiene que ver con un montón de factores. Yo no sé hoy lo que va a valer un calefón dentro de 3 meses. Entonces, si yo pongo hoy un valor que me tiene que durar durante todo un año y en 3-4 meses se rompe un calefón y lo tengo que reponer, capaz que pierdo plata.
Eso es lo que termina ocurriendo, y por ese motivo no es preferible no alquilarlo. Decir, bueno, lo tengo así, plata no voy a perder, no voy a tener que poner. Pero por lo menos sí, claro. no. Derogar la ley y además, bueno, creer que, otra vez, que a partir de diciembre nosotros venimos trabajando en el equipo de Horacio Rodríguez Larreta, creemos que es la persona más capacitada para empezar a traer orden en una Argentina que está realmente muy desordenada. Vos el ejemplo de los calefones, cualquier planificación familiar que uno quiera hacer, cualquier compra grande o chica, hoy no se puede hacer en la Argentina. Entonces nosotros creemos que a partir del 10 de diciembre estamos armando el equipo más capacitado para poder empezar a resolver este tipo de problemas, que además, bueno, obviamente va a mejorar la situación de vivienda en general. Bien, buenísimo. Y respecto de la derogación, esto es, derogación no sería una nueva intervención, una nueva ley, eso para aclararlo, porque la gente muchas veces se pregunta, bueno, ¿la van a modificar, le van a cambiar algo a la ley? No, es derogarla y no, o sea, que volver al sistema anterior. No están pensando en armar una nueva, porque en algún momento se había presentado un nuevo proyecto con una ley de alquileres distinta. No piensan hoy en modificarla, sino en derogarla. Mira, te diría, como mínimo hay que derogarla porque esto así no funciona y no se sostiene más. Si hay dictámenes de la oposición, del oficialismo, sí creo que vale la pena, al ser un tema tan importante, que haya una discusión a fondo en el Congreso, donde sobre todo estos dos puntos, o sea, yo te diría que hay que discutir tres cuestiones. Primero, si hay alguna cuestión que trajo la ley de alquileres que vale la pena mantener. Hay algunas cuestiones secundarias, pero la distinción entre cuáles son las expensas ordinarias, cuáles son las extraordinarias, cuáles son los tipos de garantía que se pueden aceptar, esas son cuestiones que clarifica esta nueva ley de alquileres. Entonces tal vez eso valga la pena para una próxima legislación mantenerlo. Pero las dos cosas que hay que discutir a fondo son la duración del contrato y cómo hacer que, justamente lo que vos decías antes, yo no me quede atado 3 años en esta economía incierta a un contrato que no deseo hacerlo. Y segundo es cómo lo actualizo. La actualización, otra vez, es anual, en un contexto de cuánto va a ser la inflación del mes que viene, nadie lo sabe, viene aumentando. El último año pensamos que iba a haber 3 puntos, como dijo el ministro de Economía, pero superamos los 7. Entonces, la actualización tiene que ser con periodos de tiempo más cortos. En ese marco, creo que vale la pena discutirlo en el Congreso y tratar de, con la experiencia fallida de este tiempo, tratar de hacer algo mucho mejor. Si no, cuanto menos derogar esto que ya no funciona. Bien, clarísimo. Bueno, te agradecemos, Gabriel, que hayas estado hoy en el programa justamente tocando este tema muy sensible para la sociedad, porque hay mucha gente que está pasando una angustia bastante importante por este problema habitacional. Porque el del propietario, digámoslo de alguna forma, es un negocio, es un ingreso, es una inversión, pero hay gente que tiene un problema habitacional y que no está consiguiendo dónde vivir. Hay 100.000 pesos un monoambiente en Capital Federal, hay esos valores. Para que se tenga una idea, un 2 ambientes hablando de 128.000 para arriba. Y no es solamente la cuota, perdón que te sumes, Tomás, no es solamente cuánto vale por mes, sino lo costoso que es ingresar a la alquiler formal. Sí. Vos tenés que juntar tanta plata para empezar, que no solo tenés que saber si te da o no para pagar mensualmente, sino que tenés que tener un capital inicial que realmente es muy difícil. Por eso es que llevamos a cabo estas medidas de alivio, pero vamos, sin duda necesitamos una respuesta de fondo, que es mejorar la macroeconomía y cambiar la ley de alquileres. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, te agradecemos ya que hayas estado hoy acá en el programa comentándole a la gente cómo están apuntando a resolver este problema. Y vamos a querer que estés nuevamente en el programa más adelante cuando se vuelva a tratar esta ley y volvamos a hablar a ver si se puede derogar o no, que esperamos sea pronto, la verdad. A disposición cuando necesiten. Un gusto hablar con ustedes. Un gusto, un abrazo. Era Gabriel Rayda, viceministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad de Buenos Aires, uno de los hombres que está batallando hoy contra este problema que justamente es esta ley de alquileres que ha complicado el mercado completamente. Sí. Esto hay que decirlo. La ley de alquileres no le ha servido a absolutamente nadie.